Hola, amadas hermanas, muy buenas tardes. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada una de ustedes. Les saluda su hermana Vanessa Ángeles de Comunidad Cristiana Sendas Antiguas, y es para mí, como siempre, una enorme bendición que podamos pasar este tiempo juntas. Les doy la bienvenida a cada una de nuestras hermanas de Comunidad Cristiana Sendas Antiguas y también a todas nuestras hermanas que nos están viendo en distintos puntos pues, de nuestro país o también quizás desde otro lugar. Nuestras hermanas de Guayaquil, les damos la bienvenida. A nuestras hermanas que se encuentran en Virginia, que desde ahí también pues, nos escuchan por medio de estas transmisiones, les damos la más cordial bienvenida. Y quisiera agradecerle a Dios por todo este tiempo que Él nos ha permitido estar durante estos ya casi 3 meses que hemos estado transmitiendo y aprendiendo juntas de la palabra de Dios. Hemos estado tomando pues, lectura de todos sus mensajes. Les agradecemos sus palabras, sus oraciones, y les seguimos pidiendo que oren por este ministerio también y por todos aquellos que con la voluntad del Señor están trabajando, están sirviendo al Señor, porque cada una de nosotras también crezcamos en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo y cumplamos el propósito por el cual fuimos creadas, que es la alabanza de su gloria y mostrar a este mundo su poder, su grandeza y llevar su precioso evangelio a las almas perdidas. Pues bien, amadas hermanas, vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy, de esta tarde. Y si pudieron observar, el tema de hoy es bajo su voluntad. Cuán importante es conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esta es una pregunta que a menudo se hace todo tipo de creyente, aún los que no creen de alguna manera o que están más involucrados en el conocimiento del Señor. Muchas personas en todo el mundo se preguntan cuál será la voluntad y propósito de Dios para sus vidas. Nos gustaría conocerlo, ¿verdad? Y aún como creyentes nos gustaría no solamente conocer esa voluntad, sino el propósito de Dios para nuestras vidas es que realmente estemos bajo ese propósito, bajo esa voluntad, que podamos someternos realmente a su señorío, a esa voluntad perfecta, que nos ayude a negarnos a nosotros mismos, a no buscar nuestros propios deseos, nuestros propios propósitos, sabiendo que Él tiene planes maravillosos de bien para nosotros, pero sobre todas las cosas para que testifiquemos de Él para su gloria. Y precisamente esos propósitos, esa buena voluntad de Dios no siempre está alineada a nuestros deseos ni a los pensamientos y filosofías que este mundo tiene para la vida del hombre. Es importante realmente conocer esos propósitos de Dios, esa voluntad del Señor, pero sobre todas las cosas realmente estar dispuestos a someternos a ello. Pues bien, vamos a dar gracias al Señor y vuelvo a darles la más cordial bienvenida. Precioso Padre, te agradecemos por este tiempo que nos permites nuevamente como mujeres, como amigas, como siervas, conocer de tu palabra. Guíanos a toda verdad, a todo conocimiento en Cristo Jesús, pero sobre todas las cosas, guíanos y produce en nosotras el deseo de querer hacer tu voluntad. Que realmente, Señor, estemos dispuestas no solo a conocer tu voluntad, sino a vivir bajo esa voluntad perfecta que tienes para la vida de tus hijos. Tu palabra dice que baste ya el tiempo pasado de haber vivido como nosotros queríamos, como viven los gentiles, como vivimos algún día. Y ahora que nos extendamos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad, a tus propósitos, para testificar de Cristo, para testificar de ti, de tu inmenso amor, pero también de tu justicia, para hablar acerca de aquel que
ni siquiera escatimó la vida de su Hijo, Señor, con tal de salvarnos. Padre, te agradecemos infinitamente porque tu palabra es el pan, es el agua, es el manantial que necesitamos para que nuestras vidas cada día sean alimentadas y crezcan espiritualmente. Gracias por ese pan precioso que ha venido a nuestras vidas, que es tu palabra, pero también Cristo, en el cual nos sostenemos y nos afirmamos, Señor. Te ruego que si hay alguna mujer esta tarde que nos está viendo por primera vez, está escuchando esta transmisión, Señor, este mensaje, tú abra su corazón, puedas revelarte a su vida, le concedas el ministerio de la reconciliación, convéncele de pecado, justicia y juicio. Y también, Señor, por cada una de las que ya nos has concedido conocerte, permítenos crecer y que cada día el carácter de Jesús sea formado en nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, hermanas, vamos a entrar a nuestro tema de esta tarde. Y como lo mencionamos, es bajo su voluntad. Por favor, acompáñenme al Salmo 40, versículo 8. Voy a dar lectura. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es un salmo maravilloso e inicia con un sometimiento a la voluntad de Dios. El salmista ha conocido que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La ha experimentado, la ha vivido, la conoce, le fue revelado de lo alto la voluntad de Dios. Y él puede deleitarse en esta plegaria, en esta oración, diciendo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Mi amada hermana, ojalá fuese tu oración y la mía cada día en nuestras vidas, que nos agrade hacer la voluntad de Dios, que sea nuestro deleite conocerla y a practicarla cada día. Dice: y tu ley está en medio de mi corazón. Está hablando precisamente del mandato de Dios, de la ley del Señor, pero también de todo su consejo que dejó para que fuese ese alimento a nuestras vidas. Y Él dice: me agrada hacer cada día tu voluntad, mi Señor. Bueno, como inicié diciendo que muchos hoy en día quisiéramos conocer la voluntad de Dios, y muchas mujeres de entre nosotras nos preguntamos precisamente: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Realmente estoy viviendo bajo esa voluntad que Dios tiene para mí? ¿Estoy sometiéndome a ella? ¿Estoy siendo guiada y encaminada hacia sus propósitos? ¿Estoy cumpliendo con aquello que Dios me ha mandado? ¿Estoy siendo diligente en caminar bajo su voluntad? Y pues bien, vamos a recordar lo que el Señor nos quiso decir a través de su palabra, lo que nos ha revelado para conocerla precisamente. Y es un tema que también muchas jóvenes, y esta tarde nos están viendo, muchos relacionan este tipo de tema de hacer la voluntad de Dios, pero la guían o la encaminan más hacia los jóvenes, aunque si bien es cierto, todo creyente en el tiempo que el Señor nos haya llamado, en la edad que nos haya llamado, cada día debe estar esta pregunta en nuestro corazón: si realmente estamos haciendo su voluntad. Esta pregunta inquieta los corazones de las jóvenes porque pensamos que solamente su voluntad se aterriza en las decisiones más importantes que vamos a tomar al inicio, en la juventud, al inicio de la vida, como con quién casarte, qué carrera pues tomar, ¿verdad?, qué estudiar, también hacia dónde voy a dirigir mi servicio al Señor. Si el Señor quiere que permanezca en mi misma ciudad o me guiará a otro lugar para cumplir su voluntad, sus propósitos. Y este tipo de interrogantes están en la vida de muchas jóvenes el día de hoy. Pero también nosotras, las que tenemos una edad más avanzada,
quizás por tu mente ha pasado esto, ¿verdad? Y deseas realmente hacer la voluntad del Señor. Muchas personas el día de hoy, incluso entre los que afirmamos ser creyentes, declaramos querer realmente hacer la voluntad de Dios. Y tomamos decisiones. Voy a dar lectura a algunas referencias, algunas cosas que he escuchado o que yo misma quizás en algún momento he atravesado, las interrogantes que he hecho, para que podamos diferenciar realmente si estamos haciendo nuestra voluntad o la voluntad de Dios, y cómo muchas veces nos engañamos y ya estamos tomando ciertas decisiones, cierta voluntad dirigida hacia nuestros deseos, y solamente queremos que Dios apruebe algo que quizás Él no nos ha dicho. Voy a dar algunos ejemplos. He escuchado decir, estoy saliendo con alguna persona para conocer si es la voluntad de Dios para mi vida. Entre los jóvenes es muy conocido escuchar frases como, ya es mi novia y estamos orando para ver si es la voluntad de Dios que estemos juntos. He decidido trabajar o estudiar esto o lo otro. En el caso de los jóvenes he decidido estudiar esto. En el caso de los adultos he decidido trabajar aquí. Y estoy esperando en el transcurso del tiempo que Dios confirme si es su voluntad. Me he mudado de ciudad porque considero que es la voluntad de Dios para mi vida. De momento siento que el Señor me está dirigiendo hacia otra ciudad, ¿verdad? Pero ya se ha mudado. Renuncié a este trabajo porque no me valoran y me pagan muy poco, y es obvio que Dios no quiere eso para mi vida. Pedí un préstamo al banco para que mis hijos vayan a un mejor colegio y tengan mayores oportunidades de las que yo he tenido. Yo creo que ese es el propósito de Dios para la vida de mis hijos, para nuestra vida como familia. Incluso hemos puesto palabras en nuestros labios como, bueno, he tomado la decisión de demandar al papá de mis hijos o a mi vecina o a mi jefe por tal circunstancia. Ya lo demandé y estoy esperando que Dios me respalde y es la voluntad de Dios. Y preguntas o frases similares o decisiones muy similares a las que he mencionado, amadas hermanas, en ocasiones tomamos en nuestra vida. Tomamos esas decisiones, pero realmente están siendo llevadas por nuestro propio sentir y no hemos esperado realmente una confirmación verdadera de Dios y si es su propósito, si es su voluntad tomar este tipo de decisiones. Podríamos seguir citando muchos ejemplos, ¿verdad?, como estos, pero la idea es percatarnos que muchas veces ya hemos decidido hacer lo que nosotras queremos sin realmente tomar tiempo para esperar la voluntad de Dios, esa voluntad perfecta de Dios. Y en medio de todo, Dios permite una voluntad que no está alineada a su perfecta voluntad, pero que la permite con un propósito. No es que a Dios se le vaya de las manos algo, pero la permite con un propósito. Pero no siempre todas las cosas y decisiones que tomamos vienen del Señor. Y a veces pretendemos engañarnos diciendo que estamos esperando la voluntad de Dios, cuando, si bien es cierto, solamente hemos tomado nuestras decisiones, hemos hecho nuestra propia voluntad sin esperar realmente el consejo de Dios. No sé si algo como lo que acabamos de leer te hace reflexionar en tu corazón, en tu mente, si has tomado decisiones así. En ocasiones simplemente se decide hacer la voluntad de uno, como diciendo frases como hice esto, hice aquello porque yo siento de parte de Dios en mi corazón que me está dirigiendo hacia esta cosa. Recordemos que la Escritura dice que engañoso es nuestro corazón y que nadie le puede entender. Es perverso nuestro corazón, es engañoso y hacemos muy mal en tomar decisiones realmente que creemos que están siendo guiadas por Dios. Nuestro corazón puede ser persuadido, puede ser de alguna manera contaminado con lo que nos rodea. Y muchas veces estamos errando, hermanas, diciendo que
Dios nos está apoyando en tal o cual circunstancia, en cual o tal situación o determinación que hemos tomado para nuestra vida. Y si bien es cierto, y si lo hemos hecho, esto es realmente pecado, hermanas. Atribuirle algo a Dios que Él no nos ha dicho, que Él no nos ha guiado, ¿verdad? En cuestión de decisiones de importancia en nuestro hogar, cuando no está un varón, una cabeza que esté tomando decisiones, pues nos es fácil ser guiadas por nuestro corazón, por nuestros sentimientos, por nuestras necesidades, por las circunstancias por las que estamos atravesando. Y si no estamos llenas del conocimiento de Dios, vamos a ser fácilmente movidas a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y con el tiempo, por supuesto, vienen consecuencias severas por no hacer todo de acuerdo al propósito de Dios. Quiero iniciar diciendo que hay una voluntad soberana que proviene de Dios. Esta es una voluntad definitiva, esa voluntad que Dios determina en cada vida de los creyentes, aún de los impíos, ¿verdad? La Escritura dice que algunos utensilios son hechos para usos honrosos, otros para usos deshonrosos, y algunos fuimos llamados para salvación. Este es otro tema, pero quiero hablar un poquito acerca de cómo Dios toma decisiones definitivas en nuestra vida. Dios, al final de todo, por su soberanía, Él va a cumplir sus propósitos y su voluntad sobre cada uno de nosotros. Pero hay una voluntad soberana de Dios, una voluntad decretal, podríamos decir, aquella que Él ha destinado principalmente en la salvación del hombre. La Escritura describe que desde antes de la fundación del mundo Él nos había predestinado para salvación, para creer en Él. Pero también es cierto que hay propósitos específicos de Dios que Él ha decretado, Él ha determinado, son los finales, las decisiones y voluntad final que tiene para cada vida, en la manera como le vamos a servir cuando Él llama a alguien a ser su siervo, y de alguna manera Él ha destinado la voluntad de cumplir esos propósitos en cada vida. Esta voluntad de Dios viene del reconocimiento de la soberanía de Dios y los demás aspectos de su naturaleza. Esta expresión de la voluntad de Dios se centra en el hecho de que Dios soberanamente ordena todo cuanto sucede. En otras palabras, no hay nada que suceda fuera de las manos de Dios. Entonces nos hacemos preguntas como, bueno, tomé tal decisión y entonces era la voluntad de Dios. Muchas veces confundimos esto. Recordemos que somos seres con voluntad. Dios nos hizo seres volutivos, hermanas. Tenemos voluntad, Dios nos da la oportunidad de decidir ciertas cosas en nuestra vida, aunque no en materia de salvación, pero tenemos voluntad para determinar ciertas cosas, para decidir si yo esta mañana me levanto o me quedo dormida, si determino ir a trabajar, si determino tomar pues de alguna manera el coche o un taxi. Pero sobre todas las cosas debemos recordar que Dios tiene una voluntad decretada sobre todo. Y aunque hagamos algunas cosas fuera de su voluntad, fuera de la voluntad permisiva que tenemos, de la voluntad diaria, de las decisiones diarias que tomamos, tenemos que recordar que el Señor todo tiene bajo control, que no hay nada que se escape de sus manos, que si bien es cierto los seres humanos tomamos aún decisiones fuera de su voluntad, no en materia de salvación, pero si bien es cierto, Dios va a alinear aún nuestras malas decisiones, la toma de decisiones incorrectas en nuestras vidas, Él las va a alinear de alguna manera para cumplir sus propósitos en nosotros. Las permite con un propósito. Siempre es para que Él reciba la gloria. Siempre es para llevar al hombre al entendimiento de que sin Él no somos nada. Siempre es para que nos lleve a arrepentimiento de nuestras malas decisiones, a una corrección. Recordemos finalmente que las decisiones equivocadas que tomemos siempre tendrán una consecuencia. Dios no nos exenta de ello como un buen padre que corrige a sus hijos, que los disciplina. Pero si bien es cierto que la voluntad final de Dios, la decretada, se cumplirá en cada una de nuestras vidas, como sea.
Muchas veces decimos frases como, es mejor que atienda el llamado de Dios y la disciplina antes de que Él trabaje más severamente conmigo. Y esa es la voluntad perfecta de Dios. Esa es la voluntad soberana y final de Dios, ¿verdad? En Efesios capítulo 1, versículo 11 dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No está nada fuera del control de Dios. Y también en el libro de Job, capítulo 42, versículo 2, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mi amada hermana, gracias que tenemos un Dios soberano, que Él tiene el control de todo, que Él hace lo que Él quiere, que Él muestra cada día en lo natural, en lo espiritual, su voluntad, y que de alguna manera Él cumplirá absolutamente todo lo que ha destinado a hacer en cada una de nuestras vidas. Este punto de vista de la voluntad de Dios se basa en el hecho de que Él es soberano y no hay nada que se escape de sus manos. Su voluntad no puede ser frustrada. No ocurre nada que esté más allá de su control, y esto es algo que tú y yo debemos tener presente. Aunque no todo lo que sucede lo causa Dios o proviene de Dios, sí podemos decir que Él tiene todo bajo control y lo permite, como decía hace rato, bajo su voluntad permisiva. Dios tiene el poder y el derecho de intervenir sobre cualquier circunstancia, eso no lo debemos olvidar. Y a veces preguntamos, bueno, tomé una mala decisión, ¿y por qué Él no intervino? Porque también tenía un propósito y porque te dio voluntad para determinar, obedecerle o seguir tu propio entendimiento. Pero tendrá que, si eres hija, tendrá que corregirte, tendrá que disciplinarte y tendrá que volver a enderezar de alguna manera tu camino. Él permite las cosas, mas no todas las cosas están dentro de su perfecta voluntad. Lo tienes que recordar, porque muchas veces podemos manipular y decir, bueno, yo tomé esta decisión, pero finalmente Dios nunca estuvo de acuerdo. Y cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las consecuencias, decimos, bueno, esta es la voluntad de Dios, Dios lo permitió y esto es lo que Dios quería, y tenemos que hacer una diferencia verdadera con entendimiento de que no, si estuvo fuera de su voluntad perfecta, que su palabra ahorita lo vamos a ver, entonces Él no te estaba dando la aprobación a esa decisión que tú has tomado. Sin embargo, Él tiene el control de absolutamente todas las cosas. La voluntad soberana de Dios muchas veces nos es un poco desconocida. ¿A qué me refiero? No porque no esté revelada su preciosa y perfecta voluntad a través de su palabra, sino que en su totalidad no la conocemos. Él desea que solamente... ¿Por qué digo en su totalidad? Porque la palabra de Dios nos da a conocer su voluntad perfecta, pero no específica para cada. Es decir, no te dice con quién debas casarte, no te dice qué trabajo tomar en estos momentos, pero si nos dejamos ser guiados por Él, por su palabra, si nos sometemos a su señorío, a su voluntad, puedes estar segura que Él tendrá un fin perfecto para tu vida, que Él tendrá un fin bueno para tu vida en cada una de las decisiones en las que tú contemples su palabra y su voluntad y busques su dirección. Pero en su totalidad, con seguridad no la conocemos, ¿verdad? Hay dentro de su soberanía de Dios, no conocemos en su perfección. Quizás dentro de 10 años te des cuenta y estés sirviendo al lado de un hombre, estés sirviendo con toda tu vida, con todo tu corazón. Quizás te vayas algún día de misionera si eres joven y tú puedas decir, esta voluntad no la conocía porque estaba solamente encerrada en su soberanía y esa era la voluntad que tenía para tu vida. Pero nos manifiesta una voluntad perfecta por la cual podemos seguir, que es a través de su palabra, y en su tiempo conoceremos cada uno de sus propósitos individuales para cada una de nosotras, para tus hijos, en tu matrimonio y en muchas de las áreas que no sabemos cómo Dios operará en 1 año, en 2 años. ¿Qué Dios hará en 5 años en cada una de nosotras? Si es que Él permite que vivas, ¿de qué forma le vas a servir con más integridad, con más fidelidad? ¿En qué lugar te pondrá a servir? Quizás te vaya
guiando a un ministerio que tú por el momento no conozcas, quizás te lleve cada día a compartir más a muchas mujeres, a las calles. Desconozco realmente cuál es el propósito individual que tiene Dios para nosotras personalmente, pero en lo que tú puedes descansar, amada hermana, es que Dios tiene una voluntad perfecta para nosotras. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es algo que nosotras conocemos, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi amada hermana, tú y yo debemos descansar en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si tú determinas entregar tu vida, dejarte a sus brazos, a su señorío, a su soberanía, y Él tiene propósitos de bien. Quizás no podamos comprender cómo pudiera tener propósitos de bien al ser tú perseguida por causa del Evangelio, pero ese es un propósito maravilloso y plan de bien, porque dichosos son aquellos los que son vituperados por causa del Evangelio, ¿verdad? Cuando nos alineamos a la mente de Cristo, entonces podremos entender que Él tiene planes y propósitos buenos para nuestra vida. Y no siempre están alineados o no siempre están son los pensamientos que este mundo nos ofrece como una vida buena, como propósitos que todo mundo quisiera en este mundo, ¿verdad? Que el mundo persigue en lo natural, sino propósitos eternos, verdaderos y buenos que están dentro de su palabra. Ahora, también tenemos que identificar lo que Dios quiere para mí. Ya vimos que hay una voluntad perfecta de Dios, hay una voluntad soberana y decretal de Dios, y que muchas veces no es conocida en su totalidad, individualmente, obviamente, en cada propósito, en cada vida, pero también hay una voluntad revelada, y esta es maravillosa, y esta es en la que debemos descansar y afianzarnos cada día. Lo que Dios quiere para mí. ¿Te has preguntado qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Dónde está realmente su voluntad para mi vida? Independientemente, ¿verdad?, de aquellas decisiones que si tú te dejas en las manos de Dios, Él te ayudará a tomar, con quién casarte, qué estudiar, Él te irá guiando, o en el caso de las mujeres casadas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar de alguna manera? ¿Cómo puedo guiar a mis hijos? ¿Qué recibirán mis hijos de parte de Dios? ¿Qué vendrá? ¿Cuál es su voluntad para cada uno de mis hijos? ¿Cuál es su voluntad como matrimonio? ¿Cuál es su voluntad individualmente? Quizás han pasado muchos años que el Señor te ha concedido conocerle y tú hoy te sigues preguntando ¿cuál es la voluntad de Dios? Por supuesto, la voluntad que tal vez tú ya estás cumpliendo, que es ser una mujer, ayuda idónea de tu esposo, ¿verdad? Pero muchas veces en la intimidad quisiéramos que el Señor nos revele una voluntad para nosotras, y quizás sea simplemente cada día deleitarte en lo que Él te pide hacer, cada día deleitarte en el trabajo que te ha encomendado, y quizás también te permita servir al lado de tu esposo, te permita servir con tus vecinos, con tus amigas, con las personas que te rodean. Bueno, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Lo que Dios tiene para mí y quiere para mí está revelado en su palabra. Muchas veces, amadas hermanas, estamos esperando que alguien traiga una palabra sobrenatural a nuestras vidas, o imponga manos y nos dé, pues quizás una palabra de Dios, o recibas una palabra específica, una profecía, y quisiéramos ser movida por este tipo de situaciones. Pero déjame decirte, la palabra de Dios en la palabra de Dios está revelada su perfecta voluntad. Cada una de sus palabras en ella está contemplada, está escrita, está dada a los hombres su voluntad, su propósito para que caminemos en él. Mientras la voluntad soberana de Dios a menudo no la conocemos con exactitud, como venía diciendo, para nosotras también algo que puede suceder maravilloso es conocer también su voluntad revelada. Aquí está su voluntad de Dios, aquí está
lo que Él quiere darnos a conocer para que caminemos en ello. La voluntad revelada de Dios es la voluntad declarada por su palabra sobre lo que debemos hacer o no debemos hacer. Por ejemplo, la voluntad revelada de Dios nos dice que no debemos robar. La voluntad de Dios revelada del Señor nos dice que no debemos andar en adulterio, en fornicación. La voluntad de Dios revelada en su palabra nos dice que debemos someternos a nuestros esposos, que debemos ser mujeres piadosas, que debemos caminar en ello. Su voluntad revelada nos enseña que debemos guiar a nuestros hijos en sus caminos, que debemos amar al prójimo, que debemos perdonar. Y aquí está su bendita palabra, su voluntad revelada. Como dije hace unos momentos, a veces quisiéramos otras cosas que muevan nuestras emociones, amadas hermanas, pero su voluntad está escrita y es perfecta para nuestras vidas, para que nos vaya bien. De modo que todo aquello que no esté alineado dentro de su palabra, que no está alineado a lo que Él nos quiso revelar, entonces seguramente estemos tomando decisiones equivocadas. Si tú tienes un deseo de hacer algo, de tomar alguna decisión, pero no está alineada a su voluntad. Voy a dar un ejemplo. Tú quisieras tomar un trabajo que te ofrecen, pero tu esposo no está de acuerdo y la palabra de Dios dice que debes someterte a tu esposo, que por voluntad, por amor debes someterte, ¿verdad? Que deben trabajar para que tengan un matrimonio que de alguna manera pueda reflejar a Cristo y que sus hijos lo puedan ver. Entonces no es una decisión correcta y no es la voluntad de Dios que tú estés empeñada en tomar esa decisión. Si eres soltera y estás queriéndote involucrar en algún tipo de noviazgo y no está en su palabra, dice que no te unas a yugo desigual y esta persona no es temerosa de Dios, quizás vaya a la iglesia, quizás asista, pero no dé frutos de que realmente ha sido una persona convertida, entonces estás fuera de la voluntad de Dios. Y así podemos ver una y otra vez cómo su voluntad revelada nos va a encaminar por esta vida, nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas para nuestra vida. Esta expresión de la voluntad de Dios se manifiesta tanto en su palabra y en nuestra conciencia. ¿Por qué? A través de las cuales Dios ha escrito su ley moral, tanto en su palabra como en cada uno de nuestros corazones. Mis amadas hermanas, tenemos una aliada de parte de nosotros. Cada día nuestra conciencia, nuestro corazón nos dicta si estamos tomando decisiones que están alineadas a la voluntad de Dios, si son las correctas. Quizás no conozcas con gran profundidad la Escritura, aunque ahorita vamos a hablar de ello. Debes indagar en conocerla para conocer realmente la voluntad de Dios y caminar en esa voluntad, bajo esa voluntad. Pero también en tu corazón, si se te ha concedido nacer de nuevo, si estás creciendo cada día en el conocimiento del Señor, si ya llevas tiempo atrás de que el Señor te ha llamado y estás de alguna manera interesada en hacer la voluntad de Dios, entonces también la ley escrita en tu corazón te ayudará a saber si estás en la voluntad. De la voluntad de Dios? ¿Qué quiero decir? Si eres una mujer que está sola y de alguna manera pues tú quisieras que dentro de la voluntad de Dios fuera que te diera un compañero, pero no está dentro de los propósitos de Dios, y tu conciencia, tu corazón te dicta que no es correcta esa relación, ni siquiera entablar una relación de amistad, pues entonces tú debes atender a esa conciencia, a eso que estás hablando a tu corazón y a la palabra, para que te apartes de esa decisión que tú quieres tomar. Y así en muchas decisiones que tendremos que tomar a lo largo de nuestra vida, amadas hermanas, si la palabra y también la ley escrita en cada uno de nosotros, lo que nos dicta dentro de nosotros, que ya conocemos, que no es agradable delante de Dios,
entonces tenemos que retractarnos de tomar decisiones incorrectas. Mira, amada hermana, algo que está dentro de la voluntad de Dios estará respaldada por su palabra y habrá paz en tu corazón. No habrá inquietud. Se abrirán las puertas de alguna manera y Dios se encargará de traer paz en medio de tu corazón para tomar ciertas decisiones y poder vivir dentro de su voluntad. La comprensión de este aspecto de la voluntad de Dios revelada reconoce que tenemos el poder y la capacidad de, si quieres, de desobedecer la palabra y sus mandamientos, pero también es cierto que no te eximirás de la responsabilidad de enfrentar las consecuencias. Tú y yo somos responsables, amadas hermanas, de ir a la palabra de Dios y tomar su consejo para tomar decisiones en nuestra vida y caminar de acuerdo a su voluntad. No te exime de alguna manera el que tú quieras decir, estoy sintiendo esto de parte de Dios, pero no hay respaldo bíblico, no hay un previo oración, una previa búsqueda del Señor donde está confirmando tal decisión en tu vida. Si no es así, debes detenerte. Pero si estás tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios y de su consejo, habrá de alguna manera consecuencias y habrá resultados de nuestras malas decisiones. Déjame decirte, aunque dentro del plan perfecto de Dios, su voluntad soberana era que Judas entregara a nuestro Señor Jesucristo, él era responsable por su codicia, por su pecado. Si bien es cierto que había esa voluntad de Dios soberana en que tenía que cumplirse todo esto para que nuestro Señor Jesucristo fuese entregado en propiciación por nuestros pecados, también es cierto que Judas era responsable de la decisión que estaba tomando. Y muchas veces, amada hermana, podemos pretender decir que al final Dios hará su voluntad, aunque nos equivoquemos, y que Dios lo tenía establecido de esta o cual forma. Cada una de nosotras somos responsables de tomar las decisiones en nuestro corazón. Cada una seremos responsables de ir caminando en la dirección que Dios desea, tomar decisiones correctas o incorrectas en nuestra vida, y habrá consecuencias de ello, como lo venía diciendo. La Escritura en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 2 y 3 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, como lo hemos dicho, agradable y perfecta. Salmo 143, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tú y yo tenemos que saber que las decisiones que tomemos basadas en el consejo de su palabra serán buenas y tendrán un propósito y tendrán un resultado bueno para tu vida, amada hermana. Te irá bien. Hebreos 13, capítulo 20, versículo 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. El propósito de Dios, mi amada hermana, es que caminemos en su voluntad revelada, su voluntad que nos dio a conocer a través de su palabra, y te irá bien. Pero muchas veces estamos tomando decisiones tan lejanas, manipulando, torciendo. Soy alguien de alguna manera, amada hermana, que tiempo atrás vivió consecuencias de haber desconocido realmente el consejo de Dios, y en muchas ocasiones haberlo omitido. Habrá consecuencias para tu vida. Errarás, y de alguna manera sé que Dios en su infinita misericordia, si tú lo has observado a lo largo de tu vida en las malas decisiones, ha permanecido, pero no te librará de las consecuencias de ellas, de esas decisiones, de no vivir bajo su perfecta voluntad. En su perfecta voluntad encontramos
por supuesto en la revelada a través de su palabra, que Él desea que vivamos en santidad, que Él desea que vivamos siendo llenos del Espíritu, que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas, en vosotros, dice la Escritura. También dice que nos debemos perdonar y soportarnos unos a otros. Esa es la voluntad de Dios, que crezcamos, que nos amemos, que nos perdonemos, que nos améis los unos a los otros, dice la Escritura, que suframos también por Él, que esperemos ver la voluntad de Dios cumplida en cada uno de nosotros, en cada una de nuestra descendencia. Y nunca terminaríamos de realmente hablar de los propósitos maravillosos que Dios tiene para nuestras vidas, de revelarnos su voluntad, su perfecto conocimiento para nuestras vidas. El propósito de Dios, por supuesto, amadas hermanas, es que cada día el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Ese es su verdadero propósito. Esa es su voluntad para nuestras vidas. Como decía, que a veces quisiéramos escuchar cosas sobrenaturales, ¿verdad? De propósito sobre nosotros y estamos siendo cada día bombardeadas por los propósitos de este mundo, las cosas que persigue este mundo en lo natural. Y creemos que es solamente ser bendecidos en lo terrenal, ser prosperados. Pero el mayor propósito para nuestras vidas es aún también padecer por causa de Cristo, mis amadas hermanas. Es entregarnos, es renunciar a nosotras mismas con tal de que Cristo cada día sea formado en nosotros. Otro propósito es como el que veíamos en la vida del apóstol Pablo, tener todo por basura con tal de agradarle a Él. Poner nuestras vidas por nuestros hermanos también. Y no estamos hablando en materia de salvación, Cristo ya lo ha hecho todo, pero al servicio de nuestros hermanos. Y entonces esto difiere mucho del pensamiento humano que busca lo suyo. Y esto te puede hacer pensar quizás, entonces, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde están mis deseos? ¿Dónde quedan mis propósitos? ¿Dónde está lo que yo quiero cumplir para mi vida? Lo que yo quiero. ¿Dios acaso será un Dios que, como el que muchos creen que te quita, te retira todo aquello que tú deseas? Pues bien, si los deseos de nuestro corazón están alineados a su voluntad, puedes estar segura que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Pero si están contaminados, si están llenos de las banalidades de este mundo, si están siendo persuadidos por los deseos tan superficiales que este mundo nos ofrece, entonces debes detenerte por un momento y realmente pensar si aquellos que hemos sido llamados para salvación, que hemos sido comprados, que hemos sido redimidos por causa de Cristo, tenemos derecho a escoger lo que nosotros querramos. No es que Dios sea malo, no me malentiendas, hermana. Él desea también que seas prosperado en muchas cosas, como describe la palabra. Pero también es cierto que todo debe estar alineado a su voluntad. Es tan sencillo tomar nuestras propias decisiones, pero es mucho más complejo y verdadero y bueno ir a los pies de Dios y preguntarle si Él está de acuerdo en las decisiones que estamos tomando. ¿Sabes? Nunca te arrepentirás de buscar a Dios para tomar las decisiones correctas. ¿Has preguntado a Dios si Él está de acuerdo en que te cambies de trabajo? ¿Has preguntado a Dios si Él está de acuerdo en que quizás tomes un trabajo y por una remuneración mayor dejes los tiempos con tus hijos? ¿Has preguntado si Dios está de acuerdo en que tomes una demanda para el papá de tus hijos si hay alguna situación difícil en medio de ello? ¿Has preguntado si el Señor desea, si eres joven, que tú puedas unirte a tal persona? ¿Le has preguntado al Señor? ¿Le has preguntado a Dios o has orado desde mucho antes si eres joven? Si Él quiere darte a una persona con la cual puedas compartir tu vida, pero trabajar para su obra. ¿Te has preguntado si lo que quieres estudiar puede en medio de todo honrarle?
Y así muchas cosas, amada hermana. ¿Qué hay de nosotras? Y con sinceridad, cuando yo me hago esta pregunta y pienso en mí, porque somos demasiado egoístas y pienso en lo que yo quiero, en lo que deseo, y cuando busco realmente la presencia de Dios, llego a una conclusión. ¿Acaso alguien que es esclavo tiene derecho a pensar en sí mismo? Hemos hablado como un esclavo solamente está para los deseos de su amo. Y que aunque si bien es cierto, no somos esclavos en una condición física por amor de Cristo, es por lo que Él ha hecho por nosotros. Somos esclavos por amor, hemos entregado voluntariamente nuestras vidas al Señor y ahora Él es el que determina sobre nosotros. ¿Has preguntado si el Señor quiere que tus hijos tomen tal o cual cosa por estudiar? ¿Has preguntado si el Señor desea que tú te mudes de un lugar a otro para que pues puedas glorificarle en medio de ello? En este mundo cada uno es llamado a ejercer sus derechos, mi amada hermana, a exigirlos, a trazar sus propios planes y cumplirlos. Se busca en ellos y se garantiza una felicidad. Pero tú y yo sabemos, las que hemos sido redimidas por el Señor, las que ahora nos ha concedido el Señor conocerle, que no hay nada de esto real fuera de su voluntad. Si nos estás viendo esta tarde y tú estás aprendiendo acerca del Señor y realmente quieres someterte a su voluntad, debo decirte que no hay mejor decisión que puedas tomar. Si alineas tu vida, si le entregas tu vida y dejas que Él tome las decisiones por ti. Aun cuanto esto signifique que aún tengas que menguar para que el Señor crezca y tengas que entregarle muchas cosas que en lo natural pueden ser agradables y pueden ser de apoyo en tu vida y puedan ser de importancia, de suma importancia para tu vida. Pero déjame decirte, nada de lo que el Señor pida de tu vida, que tú no le entregues, nada quedará sin recompensa. Aunque la mayor recompensa ya la hemos tenido, que es la redención por medio de Cristo. Y tener a Cristo es lo mejor que nos puede suceder. Salomón alcanzó cada una de estas cosas que el mundo ofrece. Era el hombre más rico de su época. Tuvo las mujeres que él quiso, disfrutó de todos los deleites del mundo. Y él terminó declarando que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y que el verdadero fin del hombre era temer a Dios y guardar sus mandamientos. Cuán hermoso es poder guardar sus mandamientos, amada hermana. Su voluntad de Dios está escrita en su palabra y no hay nada que nos pueda mover de ello si tú obedeces, si tú determinas que su palabra te guíe y te conduzca hacia la vida eterna. Hay un consejo para cada área de nuestras vidas y aunque si bien es cierto, en la Escritura no describe de cuál o tal forma van a acabar tus días o de cuál o tal forma va a ser la vida de tus hijos o cómo va a concluir tu matrimonio o cómo vamos a partir hacia el Señor. Lo que sí es cierto es que todo cuanto describe su palabra tiene promesa eterna y hay una vida después de esta vida que podemos estar seguros que es lo mejor que nos puede suceder. La Escritura en Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si nos damos cuenta, cuando tomamos nuestras propias decisiones, nuestro propio juicio y percepción de las cosas, en nuestro propio entendimiento, y aún podemos de alguna manera distorsionar o persuadir nuestro corazón de que quizás sea tal o cual cosa la voluntad de Dios, muchas veces en las decisiones que tomamos no hay paz, no hay descanso para nuestras almas. No hay una aprobación de Dios y no podemos experimentar esa paz. Pero cuando tomamos las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, describe la palabra
que Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Siempre, siempre su palabra será segura para nuestras vidas. Siempre su consejo es lo más seguro para la vida de cualquier creyente. Siempre su voluntad estará plasmada aquí y tendrá un futuro seguro en el Señor. Como decíamos, no es una seguridad como la que el mundo ofrece. No quiere decir que ningún mal te va a acontecer. Quiere decir que Él estará contigo en medio de todo y que Él permanecerá todos los días de su vida, de tu vida contigo. Por último, quisiera hablar un poquito acerca de lo que debo hacer, que es lo que veníamos hablando. Debemos hacer lo que Dios quiere, lo que Dios te ha revelado a través de su palabra, recordando que Dios está en control de tu vida, pero en la medida que tú te sometes a su voluntad, que tú escudriñas su palabra, que conoces, que indagas aquello que Él te quiere revelar a través de ella. He escuchado a lo largo, tanto en mi vida como a lo largo de la plática con algunas mujeres, en el tiempo que el Señor me ha permitido pues conocerle y de alguna manera ir madurando un poco en su palabra. He escuchado acerca de, pues yo creí que era la voluntad de Dios, yo creí o fui a su palabra y de momento pues se abrieron tales o cuales puertas. Mira, amada hermana, si no estás segura de una decisión en tu vida, espera, espera. Deja que Dios solamente te vaya guiando, por supuesto con su palabra, pero te va a ir encaminando a su perfecta voluntad. Hemos hablado de una voluntad permisiva, que en medio de ello, por su gracia y misericordia, Dios ha permanecido con nosotros cuando hemos tomado una decisión fuera de su voluntad. Pero no hay cosa mejor que esperar en Él. Deja que su Espíritu Santo te guíe, traiga convicción a tu corazón cada día y que Él te guíe a cada decisión que debas tomar. Requiere de tiempo, de búsqueda constante, no solo en las cosas que diariamente, en las que buscamos al Señor, en las peticiones que solicitamos delante de Dios, sino específicamente algunas decisiones importantes que debemos tomar. Debemos estar seguras que Dios está aprobando esa decisión a través de su palabra, a través de la seguridad que su Santo Espíritu pone y confirmación en cada uno de nuestros corazones. Se abrirán las puertas, amada hermana, pero también es cierto que si esperas en el Señor y te sometes a Él, Él cerrará toda puerta que no proviene de Él. Cada día debemos buscar santificarnos en Él. Si buscamos santificarnos en su palabra, si buscamos apartarnos, que es una santificación, por supuesto, apartarnos para vivir para Él, apartarnos para buscarle, apartarnos para su servicio, apartarnos de participar de todas las cosas que este mundo de alguna manera nos ofrecen y nos persuaden, de desviarnos de la voluntad de Dios, y es algo en lo que debemos trabajar. La Escritura en Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice que la palabra de Cristo debe habitar y estar en abundancia dentro de nosotros para que ella nos guíe. Cuán importante es que debe abundar la palabra de Dios. Muchas veces no sabemos tomar las decisiones correctas ni caminar bajo su voluntad porque desconocemos completamente su palabra. Es algo que debemos trabajar, amadas hermanas. Yo sé que los quehaceres diarios, las obligaciones, los deberes diarios que tienes como mujer en ocasiones te toman demasiado tiempo, pero debes determinar cada día crecer en el conocimiento de la palabra para que conozcas cuál es su perfecta voluntad, para que no erremos, para que no solamente nos dejemos llevar por un sentir o alguna percepción que tenemos, sino que tenga respaldo de su palabra. Cada día podemos ir a ella y conocer cuál es el propósito de Dios. También debemos, tú y yo, pedirle perdón al Señor porque hemos sido en ocasiones demasiado negligentes y hemos puesto en nuestro corazón o en nuestras palabras, en nuestra boca,
cosas que Él no ha dicho, o hemos tomado decisiones que han estado fuera de su voluntad. Y miren, hermanas, hay esperanza en el Señor. Quizás tú te estés preguntando o estés meditando que has tomado decisiones que quizás Dios no te ha ordenado que hagas, no te ha guiado por su voluntad. Hay esperanza en Él. Debemos arrepentirnos, ser humildes, ir a Él y decir: Señor, perdóname, me equivoqué, pequé contra ti, ayúdame. Y afortunadamente tenemos un Dios de misericordia que de alguna manera endereza todo lo que hacemos por pecado, por nuestra concupiscencia, por influencia de este mundo. Pero debemos pedirle perdón, debemos ser humildes, ir delante de Él y decirle: me he equivocado, Señor, he pecado contra ti, he tomado las decisiones incorrectas. Quizás a lo largo de mi vida he tomado decisiones que parecía que no eran tan importantes, pero que no te he preguntado si tú estás de acuerdo. Una dependencia real de Dios es cuando comenzamos realmente a tomarlo en cuenta en todo. Yo a menudo me pregunto, que tomo decisiones aún pequeñas diariamente, que no le pregunto si Él está de acuerdo. Pero el deseo de Dios es que nosotras podamos volvernos dependientes de Él para todo. El deseo de Dios es que realmente Él pueda encaminarnos a su perfecta voluntad cada día, mi amada hermana. El deseo de Dios es que no erremos y que no suframos las consecuencias de ir trazando nuestras propias decisiones. Busquemos a Dios en todo tiempo. Busca a Dios para las cosas en tu matrimonio. Busca a Dios para las decisiones que debes tomar con tus hijos o juntamente con tu esposo. Cuán importante es la búsqueda del Señor en la oración, en la búsqueda de su palabra, en la instrucción de ella para no errar. La Escritura dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las cosas nos serán añadidas. Y en ocasiones, amadas hermanas, estamos buscando de alguna manera las añadiduras y tomando decisiones para que vengan esas añadiduras sin buscar primeramente el reino de Dios, sin buscar primeramente el rostro de Dios. Él es el dueño de todas las cosas y Él promete bendecir a sus hijos. Él promete estar con nosotros. Él promete ayudarnos a tomar cada decisión correcta para que se alinee a su perfecta voluntad. Pero debemos buscarle. Quiero concluir con un versículo que está en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 17. Y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay demasiada insensatez en nuestra vida, amada hermana. Precisamente la insensatez se asocia a la vieja naturaleza de las mujeres. Sé que los hombres también, de alguna manera, cuando no tenemos al Señor, los varones también incurren en muchas insensateces. Pero con frecuencia a las mujeres se nos llama a buscar la sabiduría de Dios, que proviene de un temor en Él, que proviene de una búsqueda de su rostro. Hay necedad en nuestro corazón. Y nosotras somos muy propensas a dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por lo que creemos. Inclusive, como decía en un inicio, ponemos aprobaciones de Dios que Él no ha hecho en la toma de decisiones. Pero yo quiero exhortarte esta noche, esta tarde, hermana, que no caminemos como insensatas, sino como entendidas de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos la ha revelado en su palabra. La voluntad de Dios está buscando su rostro. La voluntad de Dios está haciendo, es cuando su Santo Espíritu nos guía
Y esto solo lo podemos lograr únicamente con Él, sometiéndonos a su señorío, a su perfecta voluntad, para que nos vaya bien. Y dice, mira bien, mira pues con diligencia cómo andas. Debemos andar, amada hermana, como sabias, como mujeres que conocen del Señor, tomando las decisiones correctas y sometiéndonos a su voluntad. No siempre su voluntad complace nuestros deseos. Pero si en estos momentos nos permitiera, tuviésemos la oportunidad de mirar a nuestro Señor Jesucristo, de fijar nuestros ojos en sus ojos y mirar por un momento o meditar en aquello que Él hizo por nosotros, entregando completamente su vida. Yo creo que lo que menos pensaríamos en que es querer hacer lo nuestro. Lo que menos pensaríamos es yo deseo esto o quiero esto, sino viendo lo que Él ha hecho por nosotros, deberíamos o tendríamos que tener como respuesta es: permíteme hacer tu voluntad. Permíteme que todos los días que tú me permitas estar en esta tierra, yo pueda vivir bajo tu voluntad, bajo tu señorío. Ayúdame a tomar las decisiones correctas. Que tu Santo Espíritu sustente mi vida. Guíame por sendas de rectitud. Y poder decir, como dijo el salmista, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y deleitarnos realmente, amadas hermanas, en ello. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Gracias, Padre, por este tiempo. Permítenos realmente caminar bajo tu voluntad y no la nuestra. Permítenos entender que ahora tú vives en nosotros, que nos mandas a menguar para que Cristo sea glorificado. Amén. Que Dios les bendiga, amadas hermanas. Buenas noches.